Muy buenas, nos encontramos aquí pues con el tutorial de Photoshop. Como verán, tomé una fotografía y la pasé. Lo que inicio a explicar ahora es el tema de cómo se utilizan los pinceles. Pueden utilizarse en diferentes grados y tienen tres opciones diversas en la parte de arriba. O sea, en la parte superior tiene la parte de flujo constante, otra para que se utilice bien el estilo de aerógrafo, y la primera que es para que las líneas se gradúen en base a la presión que hagamos. Allí puede notarse cómo se van graduando en base a la presión que utilizo con la primera opción. Luego, si aplicamos flujo constante, las líneas van a permanecer con una misma cantidad de color y en diferentes espesores. Si lo desactivamos, la línea va a ser bastante gruesa, como esa que ven allí. La idea es jugar con el tema de las líneas que podemos usar, aunque estaría bueno, en la versión que yo tengo de Photoshop, que creería que es la 4, no está la opción para que uno pueda hacer las líneas con más curvas. Es decir, es un poco más difícil que en otros programas, ya que Photoshop está hecho más para la edición que para la ilustración. Pero, sin embargo, tiene muy buenos modelos de pinceles. Se puede añadir tanto para fondos y se puede jugar un montón con el tema de las capas. Otra cosa que también tienen los pinceles es que uno puede cambiarlos entre los bordes, es decir, que el borde se vea parejo o que se desdibuje el borde, que se vea desenfocado, por así decir. Hay muchísimos pinceles para probar. La verdad que es espectacular la gama que uno puede tener para dibujar. Incluso uno puede descargar pinceles. Los pinceles que estoy mostrando allí, al menos esa primera parte, son los pinceles que ya vienen predefinidos, que trae el programa. Es decir, sirven para crear muy buenas texturas, como están viendo, solo que a veces hay que infligir un poquito de presión a la hora de utilizarlo. Con mouse es mucho más ligero, ya que el mouse no tiene el modo presión. Bien, eso de copo de nieves, es un pincel que descargué. Son sencillos de descargar, uno puede entrar en DeviantArt, por ejemplo, y poner pincel tanto Savage o pinceles para Photoshop, y le van a saltar diversas gamas y les van a mostrar una imagen con el tipo de pincel que llevan. Otra cosa que tienen de particular los pinceles es que pueden utilizar dos colores algunos. Ese pincel es uno predefinido, pero como verán abajo hay color azul y verde, y al utilizar el pincel se hace una mezcla entre los dos, lo que es muy genial para dar texturas. Bien, ese otro es un pincel descargado, pero como verán pueden graduar su tamaño, y al pasarlo no es como si fuese en una línea recta. La mayoría se dispersan, así que es una muy buena propiedad. Yo utilizo mucho el Photoshop más que nada para hacer el tema de los fondos o para dar algunos colores que no podría en otras aplicaciones. Bien, ahí lo que estaba explicando es el tema de la línea. En algunas partes del dibujo tengo que tener desactivado el flujo constante. En este momento, si ven la cuadrilla de arriba, está activado el flujo constante, lo cual me permite hacer líneas que terminen medias afiladas, por así decir, y a la vez sean también gruesas, o sea, depende de la presión que yo inflija en lo que estoy haciendo. Bien, acá es donde el video ya se acelera, porque realmente se aburrirían si viesen lo largo que fue el video, ya que Photoshop es demasiado un poco más complicado para dibujar, ya que no tiene eso para graduar. Bien, algunos objetos se pueden utilizar en diversas capas. En este caso trabajé dos capas. Una capa donde hice el boceto en línea azul, y hay partes en las imágenes o las ilustraciones que uno quiera hacer que hay que estarlas girando. Hay una herramienta por encima de la lupa que permite eso, y los gira en las direcciones
como si fuese una brújula. Y después lo podemos retomar a la forma normal en un panel que aparece arriba. Bien, para el tema de sombreado utilicé un pincel, o sea, el pincel básico, pero con el borde difuminado. En mi caso me gusta dar muchas capas de sombra y de luz, pero en este caso, al ser Photoshop, es medio complicado. Creé una capa general donde estaba todo el color piel y todo lo que iba a ser directamente el personaje. Como verán, tuve que para el cabello hacer varias capas y en una de ellas le di una graduación de sombra más azul. Pero aquí viene lo siguiente. Cuando den color, tienen que utilizar la propiedad de otro color, es decir, un color más próximo al que se está utilizando, porque si utilizan algo que tire a negro, es como que les va a apagar mucho el dibujo, es como si le echasen humo a algo y quedan bastante feucho. O sea, es un error que se comete de inicio, ya que ante lo que creemos, la sombra es creada por la oscuridad, pero a veces también proviene del color y más preferiblemente del violeta. Por eso utilizo mucho el violeta para crear mis sombras. Como verán, en las capas que seguían, fui pintando de a poco las partes. Eh, es un poco más complicado pintar en, en Photoshop que en otros programas. Los otros programas dan muchas ventajas para hacer eso y mucho tiempo al tema de las capas. Por ejemplo, aquí ya tuve que crear un fondo para poder distinguir qué era lo que estaba pintando el personaje. Luego más adelante, la capa que he utilizado de boceto, borré algunas líneas y dejé las líneas que creaban formas para no deshacerme del todo. Y en una capa de recorte, le di color a la línea. Bien, el tema de las capas lo explicaré en el próximo video, ya que lo más ventajoso de Photoshop es el modo en el que se pueden utilizar sus capas, ya que tiene muchos efectos para utilizar dentro de cada capa. Bien, que prosigue. Si hay algo que yo hago siempre, bueno, antes no lo hacía, dejaba la línea todo en negro y quedaba, bueno, si es para un cómic o algo así, puede ser, pero para un dibujo, para darle más vida y más sensación, a las líneas hay que darle color. No me gasté mucho en el tema de las sombras, ya que es un poco difícil difuminar. Utilicé una herramienta llamada este, difuminación o algo así, desenfoque, pincel de desenfoque. Y bueno, no es muy preciso que digamos. Hay gente a la que le gusta, pero a mí me gusta más otros tipos de pinceles de desenfoque. Algunas ediciones de Photoshop permiten editar los pinceles, pero en mi caso no me da mucho tiempo. No es algo que utilice mucho, lo utilizaba mucho en sus días para pintar páginas de manga y esas cosas. Como verán, ahí se está utilizando las propiedades de capas. Hay muchísimas. Bien, así quedaría el dibujo final. Creo que lo hice algo rápido. Como dije, no quiero hacer los videos algo lentos para que no les aburra. Así que, bueno, ese sería el resultado final. Yo les recomendaría más del siguiente video, en donde explicaré cómo pintar en el tema de capas para darle color a una imagen ya existente o algo que ya esté hecho, ya sea una página de manga o efectos en alguna foto, ya que para lo que más se utiliza es, bueno, para eso, la edición de imagen. En el caso de dibujar es un poco difícil de manejar, ya que no ciertas versiones de Photoshop o la mayoría no tienen manera de que se ajuste la precisión de la línea. Es decir, si haces una curva, que se encurve un poquito más y que no quede medio torcido. Eh, este dibujo no es de mis perfectos, pero me gustó cómo quedó, o sea, la combinación de colores, excepto que ahora veo que el globito verde no sé si estaba muy bien, pero bueno, fue entretenido hacerlo.
Em, Veré de dar una mejor explicación del tema del uso de las capas, pero un poquito más lento. Bien, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver, gracias por escuchar. Hasta la próxima.